Muchas gracias, Pastor Javier, por su introducción. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder dirigirnos a ustedes en nuestro estudio de los miércoles de la palabra de Dios. El miércoles pasado, nuestro hermano Rivero estaba en la lección número 9, hablando del reino avanza. Y hoy vamos a estar hablando de la lección número 10, las cartas de Pablo, primera parte. Ya el miércoles próximo, pues, continuaremos con las cartas de Pablo, segunda parte. Así que esperemos en el nombre del Señor que esta palabra nos edifique a todo este estudio, que para esos fines lo hemos preparado. Comenzamos, vamos a estar estudiando el libro de Romanos, algunos versículos de Romanos. Y para hablar un poquito acerca de este libro, podemos decir que Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma, ¿verdad? Todavía ningún apóstol había estado allí cuando la iglesia en Roma se estableció. Hay muchas opiniones acerca de quién o quiénes establecieron la iglesia de Roma. Los teólogos están de acuerdo de que no fue ninguno de los discípulos de Jesús. Muchos de ellos opinan que la iglesia de Roma se pudo haber establecido por creyentes que escucharon a Pedro en Jerusalén durante el día de Pentecostés y que se convirtieron y luego regresaron a sus hogares y luego ahí pues, comenzó a surgir la iglesia de Roma. Pablo escribió la carta a los romanos durante su ministerio en Corinto, al final de su tercer viaje misionero, antes de regresar a Jerusalén. Así que estando ansioso por ministrar en Roma, les escribió a los hermanos de Roma para prepararle el camino para cuando él fuera a visitarlos. Sin embargo, el Espíritu Santo en ese momento no le permitió ir a Roma. Así que fue hasta más adelante, en su cuarto viaje, que Pablo finalmente llegó a Roma, pero esta vez llegó como prisionero. Para entender un poco este estudio, vamos a irnos a trasladarnos al paraíso, ahí en el Génesis. Sabemos que Adán fue creado a la imagen de Dios, hecho para que habitara en el reino de Dios. De forma permanente. Dios le dio a Adán la autoridad. Adán estaba influenciado de la paz y la permanente alegría que produce estar bajo el dominio de la presencia, la divinidad y la soberanía de Dios. La condición para que Adán y Eva, que fueron los representantes de la raza humana, se mantuvieran en ese estado de perfección, aceptado en ellos mismos como personas, y habitaran en el reino de Dios, era la obediencia. La obediencia a su palabra. O sea, la obediencia a lo que había salido de la boca de Dios. A través de las escrituras podemos ver que ellos podían hablar con Dios directamente, ya que vivían en su presencia. O sea, no había ningún tipo de obstáculo y sin ningún tipo de requisito, sin ningún impedimento, ni ninguna separación de ellos con Dios. Sin embargo, a causa del amor que Dios tenía hacia ellos, y para que esa condición de obediencia no fuera algo difícil para ellos poder cumplir, Dios le proveyó al hombre poderosas herramientas para que nunca el hombre se inclinara a faltar a esa única condición y pudiera vivir siempre en perfecta armonía con él. Así que primero Dios equipó al hombre. Hizo al hombre recto, le dio no
nobles rasgos de carácter, sin ninguna inclinación hacia lo malo. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó fuertes atributos para inducirle a mantenerse a ser constantes en su lealtad. Como había explicado antes, solo había una condición, era la obediencia. Así que, cumpliendo esta condición, los representantes de la raza humana tendrían en todo su momento, acceso al árbol de la vida. Para ese árbol que estaba ahí plantado del árbol de la vida, era para que ellos pudieran disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad. Así que esa era la única condición para la felicidad eterna, la obediencia. Ya sabemos que Adán estaba capacitado para mantenerse aceptado ante Dios, por lo que no necesitaba de justificarse ante Dios, porque en él no había pecado. Él era considerado justo ante Dios, o sea, recto ante Dios. Así que él estaba libre de la condenación y por ende tenía acceso directo a la presencia santa de Dios. Qué maravilloso tener acceso directo a la presencia de Dios. Así que mediante la obediencia diaria, Adán podía mantener un carácter recto, perfecto y una vida justa ante Dios. Así que Dios, para proteger al hombre, fíjese lo que dije, para proteger al hombre, puso al hombre bajo la ley de obediencia, basada en la justicia de Dios. Quizás usted se preguntará y dirá, ¿y qué es la ley de justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios es uno de los atributos más nobles de Dios en las Escrituras y se refiere a la rectitud de Dios. La palabra más común para justo en la Biblia es recto. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto. Quizás usted también se preguntará, ¿y por qué Dios, en su omnipotencia, teniendo el poder sobre todas las cosas, entonces, ¿por qué Dios tuvo que poner una condición? Tuvo que poner una ley. Tanto el hombre como todo lo que Dios hizo, ángeles, arcángeles, cielo y todo lo que Él creó, está bajo el dominio, justicia y soberanía de su reino, del reino de Dios. Así que toda su creación vino a ser súbdita de Dios, o sea, que están bajo su gobierno divino. Y sabemos que Dios creó un orden en su reino, bajo el cual su reino está establecido perpetuamente. ¿Y qué es orden? En términos generales, orden es la colocación de las cosas en su lugar correspondiente. El término también se refiere a tener buena disposición, o sea, tener acceso de las cosas que han sido colocadas correctamente. ¿Me están siguiendo? Así que cuando las cosas están correctamente ordenadas, tenemos mejor disposición de ellas y podemos beneficiarnos de ellas de esa forma. Y bajo el orden de Dios, todos sus súbditos, al ser parte de su gobierno, podrán tener disposición garantizada de los atributos, de su poder y de sus virtudes divinas que emanan
ante su presencia. ¿Recuerdan la mujer que fue sanada del flujo de sangre? Que ella dice, que mismo Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Cuando uno está cerca de la presencia de Dios, uno está en su virtud. Está siendo beneficiado de sus atributos divinos. ¿Qué ser creado puede estar bajo esos atributos divinos y no sentir paz, no sentir gozo? Eso es algo que va más allá de nuestro entendimiento humano. Sin embargo, Dios pudo haber creado al hombre incapaz de desobedecerle, ¿verdad? Pudo haber detenido la mano de Eva para que no tocara el fruto prohibido. Pero Dios no creó al hombre de esa forma. Porque en ese caso, el hombre no hubiese sido un ente moral libre, sino un mero autómata de Dios, un robot, sin libre albedrío. Su obediencia no respondería a un acto voluntario, si no hubiese sido una obediencia forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Hubiese sido indigno el hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones del enemigo de que el gobierno de Dios era arbitrario. Fíjense que si ustedes leen detenidamente el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, vamos a buscar en nuestras Biblias. Dice la palabra en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo, anoten bien, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí podemos ver el amor de Dios. Cómo Él, ese amor tan lindo, tan digno, como el de un padre, que guarda a sus hijos para evitar que sufran cualquier daño. Cuando Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, podrán notar de que solo Dios le dio una prohibición. Y Él dijo, solo de un árbol no puedes comer. De todos los demás árboles que están en el paraíso, que tienen que haber sido, imagínense, como Dios en su poder, haber creado tantos frutos. Dice la palabra, describe que de todo fruto Dios creó. De todos esos árboles tú puedes comer. Solo de uno no puedes comer. Sin embargo, la serpiente le mintió a Eva cuando le dijo, con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol. ¿Me escucharon bien? Le dijo, que no comas, ¿de qué? De ningún árbol. Dios dijo, de todos los árboles podrás comer, pero solo de uno no podrás comer. Y no solamente le dijo eso, le dio la razón del por qué. Le dijo, porque si comieres de este árbol, ¿qué pasaría? Ciertamente moriré. Moriré. Disculpen, hermano. No carraspera. No es coronavirus. Es carraspera. Así que, en el huerto del Edén, la serpiente se burló de ella. Se burló de Eva, logrando que ella apartara su vista del orden de Dios, el cual era justo y bueno para ella. Y la sedujo para que fracasara
Es la única restricción que Dios le había advertido, para que de esa forma la serpiente lograra traer rebelión, o sea, para que Eva faltara a esa obediencia de Dios, con el fin de llevarla a un estado de separación, de pecado y de muerte. Así que la ley de justicia de Dios en el jardín era ¿qué? Santa, era buena, era justa y era conveniente para el hombre. ¿Por qué? Porque expresaba la naturaleza y la base de la voluntad del justo amor de Dios. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con Romanos? Tiene que ver mucho, hermanos. Esa era la misma ley del Antiguo Testamento, justa, buena y le convenía al hombre. Sin embargo, al Eva quebrantarla de forma natural, el pecado tomó conciencia en toda la raza humana. Ningún hombre tenía la facultad para poder cumplir las cosas en obediencia a Dios. Tanto judíos, gentiles, bárbaros, libres, todos fuimos nacidos con ese ADN de separación, pecado y muerte. Así que Dios, conociendo que ningún ser creado podría tener la facultad para volver al estado original de la perfección santa ante un Dios santo, entonces, solo por amor y de forma gratuita, sin pedirle a nada a nadie, sin ningún esfuerzo humano, Dios mismo proveyó un plan para reconciliarnos con Él. Inmediatamente que Eva y Adán pecaron, si usted lee el libro de Génesis, Él retiró el árbol de la vida del jardín del Edén. ¿Y qué hizo? Él lo guardó, lo reservó para un futuro, como una recompensa para usted y para mí, y para todo aquel que de forma voluntaria aceptara su regalo de amor. Así que dándole la oportunidad a la raza humana de volver a gozar de los privilegios que Él había dispuesto desde el principio, a través de ese plan de restauración, envió a Jesús, quien abandonó su trono, pero no su naturaleza divina, y haciéndose hombre perfecto, vino a pagar el rescate por nosotros a través del derramamiento de su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y de esa forma, el plan de salvación se puso en marcha. A través de su evangelio, precisamente. El evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias de que por su muerte y su resurrección, todo ha sido restaurado nuevamente. Sabemos que ese acto de salvarnos es para toda la humanidad. Tiene las mismas condiciones que desde el principio. Creer, decidir y obedecer a lo que sale de la boca de Dios. Y lo que sale de su boca es lo que está escrito en su palabra. Y precisamente esto es de lo que Pablo habla. Es a través de esto que él muestra sus epístolas. Como les había explicado antes, desde el jardín del paraíso hasta nuestros días, el gobierno de Dios solo tiene una ley. Y esa ley de justicia basada en su amor es la ley de la obediencia. Es la ley de amor que cuida al hombre de sí mismo
Es la ley que libra al hombre de poder caer. Es la que le provee al hombre todas las herramientas para que cosas malas no le ocurran. Como lo hizo antes en el jardín, lo quiere hacer. Pero solo desea que sea un acto voluntario de obediencia, basado en los beneficios del amor y cuidado que Él ofrece, manifestado a través de su poder, de su gracia. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de lo que sale del corazón de Dios. Estamos hablando de su buena voluntad. Algo que nos da porque Él quiere darnos gratuitamente. La condición para alcanzar la vida eterna, que fue en el principio y luego presentada en el Antiguo Testamento, es exactamente ahora la misma de siempre. Creer en fe. Fijémonos por un momento en el Antiguo Testamento. Cuando en Génesis 15:6 menciona la fe de Abraham. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Menciona la fe de Abraham. No dice que Abraham fue declarado justo debido a sus obras. En lugar de eso, lo que dice es que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fijémonos en la fe de Abraham. La fe de Abraham no vino por parte del mismo Abraham, vino por parte de Dios, porque ya Dios se le había revelado a Abraham. Así que como Abraham conocía de Dios, el texto muy bien señala que Abraham creyó a Dios. El término de la palabra fe que en Romanos se emplea es la que se deriva del griego pistis, refiriéndose a que es lo que va más allá de la fe humana, porque implica la revelación personal de quién es Dios. No es solamente un conocimiento, es una revelación que implica quién es Dios. Por eso la palabra dice que la naturaleza revela quién es Dios y nadie tiene excusa. Así que cuando Abraham creyó a Dios, a lo que salía de la boca de Dios, entonces Dios le otorgó fe y esa fe le dio poder a Abraham para actuar. Poder de Dios. Nada de eso provino por algún esfuerzo propio de Abraham. Vino de Dios. Así que cuando Abraham actuó, puso en marcha ¿qué? La obediencia. Y bajo esa fe de obediencia le fue contada como justicia para todos nosotros. ¿Qué hubiese pasado si Abraham solamente hubiese creído porque sabía que Dios era Dios y no hubiese actuado? No le hubiese contado como justicia. Nosotros no hubiésemos sido justificados por la obediencia de Abraham. Así que, mediante esa revelación personal de quién es Dios, el poder del Espíritu Santo habilita al creyente con poder para que actúe hacia lo que Dios ha revelado en su palabra. De esa forma, Dios comenzó a poner en vigor el plan de la justificación hacia la humanidad. El mismo Abraham lo experimentó cuando estaba por sacrificar a Isaac. Dios nuevamente probó su obediencia y le mostró que ya él había provisto un cordero, el cual iba a ser el sacrificio vivo para perdonar a toda la humanidad. Ahora, vamos a
Pablo. Miremos cómo fue la conversión de Pablo. La singularidad de la fe que obedece, la que tuvo Abraham y la que tuvo Pablo. Fíjense. En su carta a los romanos, Pablo insiste en que la salvación ocurría mientras éramos ¿qué? Mientras éramos pecadores. Cuando Cristo se le apareció en el camino de Damasco, Pablo no estaba orando en el templo o leyendo las escrituras o estaba reunido con los rabinos hablando de las cosas de Dios. Estaba pecando, persiguiendo a los cristianos. Tenía ese plan en su corazón. En ese encuentro, al él escuchar y ver el poder de la presencia del Mesías resucitado, no vaciló en llamarlo Señor. Que ese término Señor en el tiempo antiguo era lo mismo que referirse al nombre de Dios. Inmediatamente él creyó y reconoció que él era el Mesías, el que tanto ellos esperaban. Porque él creía en el Mesías. Lo único que cuando veía a Jesús como una persona, como un impostor, que estaba retirando a todos los judíos del templo, que estaba trayendo convertidos a no confiar en la ley. Es bien importante explicarle algo sobre Pablo y voy a hacer un paréntesis aquí. El fariseísmo de Pablo no era el mismo fariseísmo de los fariseos, que valga la redundancia, que estaban en el tiempo de Jesús. Fíjense que si ustedes leen la epístola de Pablo, van a ver que Pablo hace hincapié a que él era discípulo que fue instruido bajo Gamaliel. Si haber dicho eso fuera algo que le hubiese traído problemas con los cristianos de ese tiempo, Pablo no lo hubiese mencionado. De hecho, él se mencionó el mismo fariseo de fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo decía que fue instruido bajo los pies de Gamaliel? Es porque en el tiempo antiguo había muchas escuelas de fariseos. Había muchas escuelas de fariseos. De hecho, había más de 7. Luego de esas 7 prevalecieron 2, que fue la casa de Eliel y la casa de Chamai. Esos eran los nombres de las personas que estaban al frente de estas escuelas, de los rabinos que estaban al frente. Chamai, la escuela de fariseo de Chamai, era una escuela bien estricta, muy rigurosa, que tú tenías que cumplir la ley, no importaba qué. De esas personas que Jesús llamaba que eran sepulcros blanqueados, que por fuera con sus atuendos vestían santidad, pero por dentro sus corazones estaban negros. De ahí salió el fariseísmo en los tiempos de Jesús. La escuela de Eliel era un fariseísmo basado en la ley, pero era más conducente, más propio al tiempo. La escuela de Eliel ayudaba mucho a las personas necesitadas, personas que tenían problemas económicos, le podían dar préstamos. Si alguien tiene una necesidad y tenía que levantar la ley, la escuela de Eliel no le juzgaba por eso, sino que trataba de ayudarle. Sin embargo, la escuela de Chamai era rigurosa, le llamaban los hipócritas. Y en el tiempo de Jesús, la escuela que prevaleció fue la de Chamai, como le dije antes. La escuela de Eliel se fue reduciendo. Eliel era el bisabuelo de Gamaliel. Y Gamaliel, bajo esa escuela de Eliel, con ese mismo fundamento, fue que instruyó a Pablo. Ahora,
¿Por qué si fue Gamaliel, que fue un rabino noble? De hecho, que vemos que Gamaliel es el que aboga por los discípulos, que él mismo le dijo, si estos discípulos están predicando algo que no es cierto, pues el juicio de Dios va a caer, en pocas palabras, ¿verdad? Pues cuando Pablo persigue tanto a la iglesia es porque Pablo tenía un celo grande. Acuérdense que él decía que él era muy estricto en sus leyes, era un seguidor estricto. Él tenía un celo por el templo y a todo lo que se oponía a lo que era el templo, a la ley y al monoteísmo de Dios. Pues él perseguía y conocía a Jesús, pero no creía que Jesús era el Mesías, como muchos otros Mesías que se habían levantado en el templo. Así que cuando él se encuentra con Jesús, que Jesús le dice, soy el que tú estabas persiguiendo, inmediatamente él no tuvo ningún tipo de dificultad en reconocerlo como Mesías, porque él sabía que venía un Mesías, no como lo esperaban en sus tiempos. Así que para Pablo, su cultura le ayudó mucho a cómo él instruir a los hermanos, a los gentiles, y cómo mantener el judaísmo sin que los judíos se volvieran en contra del evangelio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es bien importante que resaltemos este punto porque hay a veces personas, yo misma me preguntaba que es tan fácil él le hablaba a los gentiles cuando él los perseguía. La misma Biblia nos habla de cómo ellos le temían. Así que el Mesías que tanto ellos esperaban se le había aparecido a Pablo. Y vemos ese reconocimiento cuando él le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese que cuando Pablo escuchó las instrucciones de Jesús al indicarle, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Inmediatamente, al él escuchar la voz, primeramente creyó que era el Mesías. Luego escuchó atentamente la voz e inmediatamente le obedeció. Obedeció a su palabra. De ahí en adelante se convirtió en un ferviente defensor de la fe y de la gracia para llevar este mensaje a los judíos y gentiles de su época. Vayamos un momento al texto central de la lección. Se encuentra en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Vamos a leerlo. Romanos 1, versos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso. Ese es el mensaje. Para que veamos un poquito más el contexto de estos versos, vamos a ver por qué Pablo no se avergonzaba de este evangelio. Él no se avergonzaba de ese evangelio porque dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Pablo resume todo el libro de los Romanos aquí, en estos versículos. Vamos a examinar el contexto de estos dos versículos, poco a poco. Vamos por parte. Primero él dice que es poder de Dios. Tengamos en mente
que Pablo le está hablando a una audiencia romana de judíos y gentiles que vivían en Roma. Y ellos conocían muy bien el poder del imperio romano. Ellos sabían la magnitud del poder que tenía el emperador, el imperio y la nación y el ejército romano. Así que Pablo quería concientizar a los creyentes de Roma, a esta audiencia, de que el evangelio que ellos tenían en sus manos estaba formado bajo uno de los atributos más poderosos de Dios. Es el poder de la omnipotencia, el poder que todo lo puede, poder que ningún emperador, nación o ejército podía enfrentar sin ser eliminado al mínimo intento. Porque no era un poder humano. Estamos hablando que era el poder de Dios. Poder que puede libertar al esclavo. Poder que libera nos liberta de la muerte. Poder de Dios que regenera. Poder de Dios que reinará eternamente. Como explicamos antes, Pablo mismo evidenció personalmente el poder de Dios. En su experiencia personal en el camino hacia Damasco, y luego que tuvo esa experiencia, se hizo proclamador de esa poderosa noticia, que no se avergonzaba del Evangelio. Ahora, si vamos a Romanos 3:25, vamos a ver más claro el poder de Dios que Pablo menciona. Vamos un momentito a Romanos capítulo 3, verso 25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo da mayores detalles sobre la gran noticia del poder de la salvación, utilizando aquí la palabra propiciación. El término griego para ella es hilastrión. El propiciatorio era la cubierta que cubría el arca del pacto, sobre esa cubierta, la sangre del sacrificio era rociada como expiación del pecado. Así que Pablo usa en Romanos 3:25 el término propiciación para describir el ofrecimiento de la justificación y de la redención mediante Cristo. Porque la propiciación representaba el cumplimiento de todo lo que tipifica el propiciatorio en el santuario del Antiguo Testamento. Esto significa que por su muerte sacrificial, Jesús ha sido proclamado el medio de salvación. Y Pablo lo presenta como el proveedor de la propiciación. En síntesis, esto quiere decir que Dios, en su poder, hizo lo que necesitaba para salvarnos. El versículo también habla de pasar por alto los pecados. La palabra griega para pasar por alto es paresis. Que significa literalmente pasar por encima o pasar de largo. Lo que los judíos hoy día llaman Passover, pasar de largo. ¿Qué es lo que celebran como conmemoración de lo que ocurrió en Egipto con la muerte de los primogénitos, donde tenían que poner la sangre del cordero en las puertas como símbolo de estar justificados ante Dios? Eso era el único medio que ellos podían hacer para detener que la muerte entrara a sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasaba,
si veía la sangre del cordero en la puerta, pasaba de largo. Pass over, pasaba de largo. Así que la sangre del cordero era el único medio que justificaba que la muerte entrara a esa casa. En consecuencia, cualquier que tenga fe en su sangre puede liberarse de sus pecados, porque Cristo ya murió por él. En Romanos 3, 26 y 27, Pablo nos hace un comentario de esa buena noticia. Así que él ansioso de compartir con todos los que escucharan ese mensaje de que Dios hace justicia y que esa justicia estaba disponible para la humanidad y que la recibimos no por las obras ni por méritos propios, sino por la fe en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Luego Él indica para quiénes es este evangelio. Recuerda que estamos leyendo el texto central que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué a los judíos primeramente? Porque fue a ellos precisamente que Dios le dio la palabra y la responsabilidad de proclamarla. A través de ellos se cumplirían todas las promesas. Luego, a través del testimonio del Antiguo Testamento y por la cruz de Cristo, ya todas las naciones del mundo tendrían acceso a esa poderosa salvación. Pablo también presenta a Jesús como el segundo Adán, cuya justicia y muerte sustituye y ha provisto la justificación para todos aquellos que ponen su fe en Él. Él ofrece su justicia como un benevolente regalo a los hombres pecadores, habiéndose llevado la condenación e ira de Dios por nuestra maldad. Su muerte y su resurrección son la base para la redención, la justificación, la santificación, la adopción, la glorificación del creyente. Para conocer mejor las epístolas de Pablo es necesario que tengamos en mente su trasfondo judío, como le expliqué antes. Desafortunadamente, en diferentes épocas de la historia de la Iglesia y aún en nuestros propios días, algunos teólogos, pastores y maestros han sugerido que Pablo rechazó las enseñanzas del Antiguo Testamento y que las reemplazó por su nueva fe en Cristo. Pero nada de esto podría estar más lejos de la verdad. Pablo estaba completamente enraizado en el monoteísmo de Israel del Antiguo Testamento y creía de todo corazón en los requisitos morales de las escrituras hebreas. En esta epístola menciona algunos cuestionamientos que se levantaron entre estos creyentes, los judíos y los cristianos gentiles en Roma, tales como: ¿qué hace el evangelio con la ley y los ritos del Antiguo Testamento, como la circuncisión? ¿Y qué es sobre el judío? ¿Y ha puesto Dios del lado de los judíos? ¿Se había olvidado Dios de sus promesas a los judíos? Así que Pablo explica el plan de salvación de Dios para los judíos y gentiles. Muchos de estos cuestionamientos Pablo los sigue reforzando en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 precisamente. Ahí se relata cómo en una ocasión Dios le dijo a Pablo por revelación que consultara a los líderes de Jerusalén sobre el mensaje que estaba predicando a los gentiles. Luego ellos entenderían y aprobarían lo que él estaba haciendo. La esencia del mensaje de Pablo, tanto a judíos como gentiles, fue que la salvación de Dios es ofrecida a todos, sin importar la raza, nacionalidad, riqueza, nivel social, educación. El perdón viene por medio de la confianza en Dios, así como lo describe en Romanos 10, del 8 al 13. En
Gálatas capítulo 2 de 3 al 5, cuando Pablo lleva a Tito, un cristiano griego, a Jerusalén, lo lleva ante los judaizantes. Y estos falsos hermanos dijeron que debía circuncidarse. Pablo rechazó de plano esas demandas de estos judaizantes. Los apóstoles luego estuvieron de acuerdo en que la circuncisión era un rito innecesario para aplicarse a los gentiles convertidos. Varios años después, Pablo personalmente circuncidó a Timoteo, otro cristiano griego. Esto aparece en Hechos capítulo 16, versículo 3. A diferencia de Tito, sin embargo, Timoteo era medio judío. O sea que Pablo no negó a los judíos el derecho a sus ritos, a la circuncisión. Simplemente le estaba diciendo que los gentiles no deberían ser obligados a ser judíos antes de llegar a ser cristianos. Hoy día, muchos creyentes que se sienten inseguros en su fe hacen lo mismo. Hacen lo mismo que estos creyentes de Galacia. Al igual que estos creyentes de Galacia, hay muchos cristianos hoy que no entienden el evangelio de Pablo, ni mucho menos las escrituras, y deseando buscar el favor de Dios, tratan de convertirse al judaísmo, dejar su fe cristiana y convertirse al judaísmo. Vemos en la actualidad cómo cristianos quieren volverse judíos, personas cambiándose su nombre de nacimiento por uno judío. También varones adultos validando creencias judías, haciendo actos de circuncisión, no por alguna situación médica, sino para volverse judíos. Así que Pablo explica muy bien a los gentiles que no se salvan por volverse judíos, ni los judíos creyentes se les quita su derecho de sus raíces judaicas. Pablo se enfrentó a muchos desafíos. En Gálatas 3, versículo 3, vemos que los creyentes de Galacia habían sido fascinados por argumentos de algunos falsos maestros. Miren, vamos a ver otro problema que Pablo se estaba enfrentando. Si usted lee bien en Gálatas capítulo 3, el versículo 1 al 3, van a ver que estos hermanos de Galacia daban la apariencia de que estaban bajo una influencia de magia o de encanto. La magia era común en los días de Pablo. Lo vemos en Hechos capítulo 8, versos 9 al 11. Los magos empleaban tanto la ilusión como el poder del enemigo para lograr sus milagros. Y muchos creyentes se involucraban en estos ritos de magos, de magia, sin tomar en cuenta el peligroso origen y sus consecuencias. Muchos de estos creyentes comenzaron a dar un paso atrás y se volvieron otra vez a ser esclavos de las obras y detuvieron la obra y la regeneración del Espíritu Santo en sus vidas. Sin embargo, hermanos, hoy día es muy lamentable y hasta cierta forma vergonzoso ver y escuchar cómo muchos cristianos en la actualidad, muchos creyentes, también actúan bajo ese encantamiento de magia, de la magia oculta de este siglo. Muchos cuando pasan por algún tipo de quebrantamiento o de dificultad, que no ven a Dios que los libra, corren inmediatamente a buscar el consejo de la llamada magia blanca. Otros aún conservan en sus casas amuletos de la buena suerte. Otros han cambiado el Dios te bendiga por te deseo buena vibra. Otros dicen que tienen una nueva revelación del Evangelio. Esas son realidades de nuestro tiempo. Tenemos que ser vigilantes a todas estas falsedades y no consentirlas, ni mucho menos pasarle la mano. El Evangelio siempre va a traernos incomodidad.
porque siempre va a apuntar sobre las cosas que están en nuestra carne y no a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales nos traen gozo. Pero cuando el Espíritu Santo nos redarguye a las pasiones de esta carne, nos sentimos incomodados. Qué bueno, porque eso es Dios tratando con tu vida. Eso es Dios que no quiere que te pierdas. Es Dios diciéndote, obedéceme. Como le pasó a Adán y a Eva, que por no obedecer a su voz, así hoy día, si tú no obedeces la voz del Espíritu Santo que te está tratando de librar y quieres que tú no mueras en pecado, tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo. Así que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así nos dice Romanos 3:28. ¿Y qué significa esto? Que estamos obligados a obedecer la ley, aunque la ley no nos salve. En el contexto histórico de Romanos 3:28, Pablo hablaba de la ley en el sentido amplio del sistema del judaísmo. Sin importar cuánto se esmeraba un judío por intentar vivir bajo este sistema, no podía ser justificado si no aceptaba a Jesús como el Mesías. Así que Pablo hace una afirmación de que la ley de la fe, la ley de la fe, excluye la jactancia. Si un hombre es justificado por sus propias acciones, puede jactarse de eso. Sin embargo, cuando es justificado porque Jesús es el objeto de su fe, el crédito indudablemente pertenece a Dios. Él fue el que justificó al pecador. Alguien dijo una frase que a mí me encanta. Dijo que la justificación es la obra de Dios que abate en polvo, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace que el hombre no pueda hacer nada por sí mismo. Las obras de la ley no pueden expiar los pecados pasados, no pueden ganar la justificación, solo se puede recibir mediante la fe y el sacrificio expiatorio de Cristo. Ser justificado sin obra significa ser justificado sin que haya algo en nosotros para merecer esa justificación. No obstante a esto, muchos cristianos han malinterpretado el versículo y han aplicado erróneamente y dicen que todo lo que hay que hacer es solo creer, mientras minimizan la obra y la obediencia, incluso la obediencia a la ley moral. Al hacer esto, malentienden a Pablo. En el libro de Romanos y en otros lugares, Pablo da mucha importancia al hecho de guardar la ley moral. Jesús sin duda la guardó, al igual que Santiago y otros muchos más. Fíjense que cuando nosotros vamos al libro de Romanos, desde el principio al final, vemos que la fe es un acto de creer, pero es creerle a Dios. Hay una preposición antes, dice a Dios, porque tú puedes basar tu creencia en muchas cosas, pero cuando tú la basas en Dios, entonces Dios te acepta a ti como hijo. Entonces vienen todo ese plan de salvación se hace efectivo en ti. Fíjense, hermano, que cómo yo puedo probarles a ustedes que la fe en Cristo, creemos y el Señor Dios nos da ese don que viene de Él, de creer. Pero nosotros tenemos que accionar en obedecerle. Pablo comienza diciéndolo en el primer capítulo 1 y termina el capítulo de Romanos diciéndolo también. En el capítulo 1 de Romanos, el capítulo 1 versos 5, mire lo que dice. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la
obediencia a la fe. En todas las naciones, por amor de su nombre. Y así termina. Así termina en el capítulo de Romanos. Miren cómo dice. Romanos 16, versículo 26. Termina Pablo diciendo, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Si tú crees y eres un creyente y no estás obedeciendo al Espíritu Santo, estás viviendo un cristianismo de este tiempo, un cristianismo que cuando la palabra dice algo que te incomoda, te molestas y no quieres ir a la iglesia, te molestas con el pastor, te estoy diciendo que tu salvación está en peligro. El Evangelio debe de incomodarnos, porque dice Pablo y lo explica muy bien en el capítulo 8. Él habla de hacer morir la carne. Y hay una guerra entre la carne y el espíritu. ¿Y qué es la carne? Es la posición que estamos ahora, en el mundo caído. Es esa carne que se sigue induciendo hacia el mal. Y podemos darle muerte solamente a través de la búsqueda del Espíritu Santo y obedecerle. Esta ley de Dios, Cristo la cumplió. En su muerte, la clavó en la cruz, pagó el precio por nuestro rescate. Ahora esa ley ya no está más escrita en piedra, ahora está escrita en nuestros corazones para cumplirla. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros nos referimos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos revela a nuestro Jesús. El mismo Jesús cumplió todas esas leyes. Fíjese que así concluye esta clase con este capítulo del 2 de Timoteo, versos 3 del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de obediencia, perfecto en santidad, progresivamente, a medida que va creciendo espiritualmente. Se hace imperfecto cuando se deja dominar por los deseos de la carne. ¿Quién está creciendo en tu vida? ¿Está creciendo la carne o está creciendo el espíritu? Hay una batalla y es una batalla real. La palabra así lo especifica, lo habla. Así que nosotros tenemos que de alguna forma concientizarnos, hacer un rayo X de cómo estamos nosotros obrando y ver realmente a qué estamos obedeciendo, si a nuestra carne o al Espíritu de Dios. Permita al Señor que sea el Espíritu. Y si tenemos debilidad, pidamos al Señor que Él está presto inmediatamente para socorrernos y ayudarnos, porque la intención de tu corazón la conoce Él. Y Él sabe que tú le quieres servir y te va a ayudar en tus debilidades, siempre y cuando lo reconozcas. Como aquella mujer en el pozo le dijo, yo te perdono, vete y no peques más. El evangelio de gracia no es un evangelio que nos da una carta para nosotros pecar. Es un regalo de Dios que nosotros obedecemos porque le amamos. Obedecemos a su palabra, porque al final de cuentas es ella la que nos indica cómo vivir para poder obtener ese árbol de la vida que el Señor reservó para un día
en la glorificación, que estemos ante su presencia, poder estar eternamente bajo los beneficios de su divinidad. Dios te bendiga y hasta el próximo estudio.